Dios, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, qué gusto volverlos a saludar. Estamos reunidos hoy en la Casa de Dios Getsemaní de Milagros, aquí en Jalapa, Veracruz, y le damos la bienvenida a usted que por primera vez va a escuchar esta palabra, a usted, mi hermano, que ya está en casa, preparado para recibir la palabra de Dios, sea usted bienvenido. Vamos a hacer una pequeña oración y dando lugar al tiempo de la palabra. Oremos. Padre Santo y bueno, en esta tarde, Señor, vengo ante tu presencia, Señor, a darte las gracias, porque hasta este día tú nos has guardado y nos has bendecido, Señor, nos has prosperado y te damos gracias por ello, Señor. Yo te suplico que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones, abra nuestra mente, nuestro corazón, para guardar tu palabra y para ponerla por obra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están en casita, ya preparados con su Biblia en mano, para escuchar tu palabra. Padre, nos ponemos en tus preciosas manos. Yo en esta hora te suplico, mi Señor, que solamente sea un instrumento para ti, Señor. Que toda palabra, Señor, venga de ti. Que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea porque tú me la diste, Padre Santo. En tus preciosas manos en esta mañana nos ponemos y nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Póngase cómodo, mi hermano, póngase cómodo y vamos a iniciar platicando la palabra de Dios. Yo te invito a que me acompañes al libro de San Lucas, en el capítulo 19, en el verso 28. Esa va a ser la palabra de esta mañana. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como el Señor les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Gloria al Señor. Estamos hablando de la entrada triunfal en Jerusalén. Esta es la palabra de esta mañana. Y bueno, ya que estamos preparados para recibirla, vamos a ir entendiendo poco a poco. Le vamos a pedir al Señor que nos dé discernimiento de su palabra, que nos dé sabiduría y entendimiento para que nosotros podamos captar lo que este mensaje quiere darnos en esta tarde. Dice la palabra que el Señor mandó a sus discípulos a que fueran a la aldea de enfrente y que trajeran un pollino que estaba atado ahí. Obviamente este pollino tenía dueño, ¿verdad? Ok, pues dice la palabra que era un pollino atado y estaba ahí. ¿Por qué? Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué un pollino si el Señor iba a entrar a Jerusalén, donde había pasado la mayor parte de su vida? ¿Por qué un pollino? ¿No te parece ser que siendo el rey podía haber mandado a traer uno de los mejores caballos, pura sangre, con una silla de montar preciosa, adornada, qué sé yo? Pero el Señor dijo, vayan y traigan a un pollino. Un pollino significa un animalito tierno, un animalito que nadie ha montado, no ha llevado carga alguna. Y el Señor mandó a traer ese pollino. Y ese animalito que decimos pollino es un burrito tierno.
Un animalito que la mayoría de gente dice, habla muy mal de ese animalito, lo menosprecia. Y a veces dice, qué burro tan flojo, qué burro tan torpe, qué burro torpe. Y te quiero decir que los que han estudiado un poquito acerca de los animales, y en especial al burrito, déjame decirte que no es lo que nosotros pensamos. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 2:19, que Dios formó a los animales de la tierra. Y luego se lo dio a Adán. Adán le puso nombre a todos los animales. Y entonces lo que tú y yo debemos de saber, que todo lo que hace Dios lo hace perfecto. Todo lo que hizo Dios, todo animal que hizo Dios, lo hizo con sabiduría. Y nada que el Señor haya hecho, lo hizo mal. Por eso nosotros no podemos menospreciar un animalito, y cuando decimos que es torpe, que es lento de aprendizaje, que no es inteligente, pero déjame decirte que el animalito es uno de los animales más entendidos, uno de esos animales fuertes, uno de los animales que no es flojo, es trabajador, no se fatiga con facilidad. Tú lo puedes cargar de leña, de lo que tú quieras y mandes, y va a ir y no se va a cansar. Si se encuentra en un terreno lodoso, él se fija perfectamente por dónde va a pasar. No se mete como los caballos. No. El animalito, el burrito, es un animal muy inteligente y no es flojo. Dice el que ha estudiado mucho el animalito, el burrito, que este animalito tiene unas orejas grandes, pero que puede escuchar rápidamente cualquier sonido. Es muy sensible su oído. Y dice que su rebuznido alcanza hasta 3 kilómetros para comunicarse con sus compañeros. Dice el que ha estudiado acerca del animalito que es un mejor cuidador de ganado, mejor que los perros, que lo que tú quieras. Dice que las gentes utilizan un burrito para cuidar mejor el ganado. Pues ese animalito del cual estamos hablando es el animalito que el Jesús mandó a que lo trajeran. Pero este animalito era puro, no había sido montado jamás. Y le dijo a sus discípulos, vayan y traigan a ese pollino, que lo encontrarás atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traerlo. Este va a ser el enfoque de la palabra de esta tarde. Desatadlo y traerlo, dice la palabra. Y te vas a preguntar, bueno, pero ¿por qué desatarlo y traerlo? Pues el Señor lo mandó traer. Mi hermano, en esta tarde los cristianos también, nosotros estamos atados. Por lo que tú quieras, estamos atados al pecado. Y este animalito del que estamos hablando estaba atado. Como tú y yo cuando andábamos en el mundo, estábamos atados al pecado. No podíamos desatarnos. Estábamos cautivos. Y sabes, el Señor dice desatarlo y traerlo, dice, que lo traigamos. Los discípulos tenían que traer ese animalito al Señor. Por eso nosotros cuando decimos que estamos atados, es porque reconocemos que hacemos cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y eso es estar atado. Estar atado es atar, es estar amarrado. Tal vez de manos, tal vez de pies, tal vez de lengua. No sé, mi hermano, en qué estemos atados tú y yo. Pero mi hermano, es el tiempo de que nosotros escuchemos la voz de Dios. Si el Señor Jesús ha mandado a sus discípulos a desatarlo, a mí me ha tomado en esta tarde como un portador de esta palabra para que tú
seas desatado. Por medio de la palabra. El Señor se fijó en ti. Y por eso, en esta tarde, esta palabra te va a mover, esta palabra te va a cambiar, esta palabra te va a transformar. Porque eso nos ha mandado el Señor, a que tú y yo vayamos y llevemos la palabra de Dios y veamos a dónde hay ataduras del enemigo, para que ese cristiano, ese hermano, ese amigo sea desatado en el nombre precioso de Jesús. Gloria al Señor. Y dice la palabra que estos discípulos le dijo al Señor: traedlo. Nosotros como cristianos tenemos un compromiso con el Señor, que tenemos que ir y desatar al que esté atado y traerlo a las plantas de Jesús. Ese es el trabajo de todo cristiano, es el trabajo de todo el que ha creído en que el Señor tiene poder. Por eso la palabra dice: desatadlo y traerlo. Porque no nada más lo vamos a desatar y hay que Dios lo ayude. No, mi hermano, cuando tú le vas a hablar a una persona, tienes que seguir la secuencia, de seguirlo motivando, de seguirle impartiendo enseñanza de las Escrituras de Dios, para que él realmente sea totalmente suelto, que encuentre la libertad que no ha tenido mucho tiempo, que conozca las maravillas y el poder de Dios en su vida. Entonces, mi hermano, dice que lo traigamos a Jesús. Que lo traigamos, seguimos leyendo la palabra y dice: si alguien nos preguntare ¿por qué lo desatáis? Le responderéis: porque el Señor lo necesita. Gloria al Señor. Todo animalito tiene un amo, tiene un dueño. Y sabes, nosotros cuando andamos en el mundo sirviendo al pecado como esclavos del diablo, también somos propiedad de él. Y obviamente cuando tú vienes a hablarle a alguien de la palabra de Dios, obviamente que el enemigo se te va a poner enfrente y te va a decir: hey, ¿por qué te lo quieres llevar? Pero en ese momento tú vas a aplicar la palabra de Dios. Y cuando tú le hablas al enemigo de la palabra de Dios, con esa convicción, con esa seguridad y con esa preparación que tú tuviste anteriormente en la palabra de Dios, tú vas a poder arrebatar esa alma al enemigo. Mi hermano, ¿qué palabra nos da el Señor? Porque el enemigo siempre va a estar en contra que tú le arrebates lo que es de él. Por eso en el libro de San Lucas, capítulo 4, en el verso 18, dice la palabra de Dios así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Gloria al Señor. Para eso vino el Señor Jesús a la tierra, por amor de sus hijos, de su pueblo, de la humanidad. Para eso vino el Señor, el único Hijo de Dios. Lo mandó a morir y padecer en la cruz del Calvario, para que tú un día alcanzaras a ser desatado en el nombre precioso de Cristo. Eso es lo que realmente vino a hacer el Señor Jesús, a sanar tus heridas. Tú estás atado por una enfermedad, tal vez física, pero en el nombre de Jesús tiene que romperse todo ese espíritu de enfermedad, porque eso vino el Señor Jesús a morir en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Solamente tienes que creerlo, mi hermano, porque ese es el amor del Padre, mandar a su Hijo para que todos, tú y yo, fuéramos sanos. Tal vez de nuestro cuerpo físico, pero tal vez del corazón. A veces tienes en tu corazón remordimientos, tienes en tu corazón coraje, envidia. Y te recuerda tu vida pasada y todo eso lo estás guardando adentro y se llama amargura. A eso vino el Señor Jesús, a darte la libertad, a quitarte la atadura que tienes, porque tú naciste libre. Déjame decirte, Dios hizo al hombre libre, pero a través del pecado se convirtió en esclavo.
¿Y cómo fue que Adán pecó? Porque el enemigo nunca ha dormido, siempre está despierto y siempre quiere que tú estés alejado de Dios. Por eso el enemigo utilizó a Eva y le engañó. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha sido mentiroso desde el principio, dice la palabra. Y la verdad no está en él, porque él es el padre de la mentira. Al ser engañado Adán también, en ese momento entró el pecado. Mi hermano, gloria al Señor por su palabra. Y le dijeron los dueños del pollino: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Fíjate bien la palabra que tenemos que ver aquí. Dios no nos necesita. Porque Él contigo y sin mí sigue siendo Dios. Pero dice la palabra: ¿por qué Él te necesita? ¿Para qué te necesita? Para que tú te salves. Él está preocupado en tu salvación. Y está preocupado de que te estás perdiendo, de que estás separado de Él. No hay comunión con Él. Hemos buscado a veces, a través del pecado, a través de las cosas del mundo, hemos buscado distanciamiento con el Señor Jesús. Y el Señor te necesita para que tú sigas haciendo grande el Evangelio, la palabra de Dios, que tú la lleves a donde haya necesidad. Para eso te necesita. ¿Y sabes para qué otra cosa te necesita? Para avergonzar a los sabios. Porque mucha gente dice: no, este hombre ha pecado tanto que lo va a perdonar Dios. Si hacía esto, mató, robó, adulteró, fornicó, tantas cosas que hizo este hombre, ¿tú crees que tenga perdón de Dios? Dice la gente. Pero déjame decirte que Dios dice que sí. La palabra de Dios dice que sí, porque cuando el pecador viene, se arrepiente, con un arrepentimiento genuino, el Señor Jesús tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos utiliza para llevar su palabra. Por eso los discípulos le dijeron al dueño de ese pollino: porque el Señor lo necesita. Y por eso tú fuiste a hablarle a alguien y rescataste esa alma para el Señor. Y aunque el enemigo se negaba a dártelo, en el nombre de Jesús lo tuvo que soltar. Porque tú no eres propiedad del enemigo, eres propiedad de Dios. Gloria a su nombre. Aleluya, gloria a su santo nombre. Cuando yo siento la presencia de Dios en mi vida, yo sé que el Señor me cambió, me transformó y me dio la oportunidad ahora de hablar de su palabra. Después de andar como esclavo en el pecado, el Señor me da una oportunidad de volver a vivir, de poderle servir, de poder estar haciendo algo para Él. Y dice la palabra que el Señor lo trajeron al Señor Jesús. Y dice la palabra que echaron un manto sobre el pollino y lo subieron a Jesús encima. Y pasó, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Cuando trajeron el animalito a Jesús, dice la palabra que lo subieron a Él. Mi hermano, tú conoces lo que es un animalito de campo, un caballo, un torito, un burrito. Y cuando tú lo vas a montar por primera vez, déjame decirte que no lo puedes montar. Ese animal repara, brinca, salta porque no se deja que alguien lo toque. Y si te has subido a un burrito, a un caballo, quererlo amansar, te va a tirar no sé cuántas veces. Pero ¿qué pasó entonces aquí? Que ese pollino lo montó el Señor sin problema alguno. Porque cuando el Señor Jesús está en alguien, todo demonio sale de ese lugar.
Si el Señor Jesús está en ti, todo demonio se va. No hay demonio que te toque. No hay demonio que te espante. Y el animalito quedó tranquilito. El Señor lo subieron y empezó a caminar. Gloria al Señor. Pero, mi hermano, yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué no puedo ser como ese animalito? Porque para que el Señor esté en ti, tú tienes que estar como el pollino, limpiecito, ser como niño, dejar toda la impureza de tu vida afuera, echarla de tu vida, para que el Señor pueda estar en ti, como estuvo en ese pollino. Y dice la palabra que caminó hacia Jerusalén. Y que la gente salía gozosa, contenta, queriendo recibir al rey. Venía su rey, dice la palabra. Y cuando el Señor Jesús iba entrando a Jerusalén, dice la palabra que todos se quitaban sus mantos y los tiraban al piso para que el Señor pasara. Otros cortaban ramas, palmas y las tendían en el piso para que el Señor pasara en esa alfombra de palmas que le había hecho la gente. Estaba contenta, gozosa, gritaba, Hosana, Hosana, el que viene en nombre del Señor. Era una alegría que había llegado a su vida. En esta tarde yo lo que te quiero decir es que tú tienes que despojarte de lo que te estorbe para poder ver a Jesús en tu vida que va entrando. Todo lo que no te sirva, todo lo que te esté perjudicando de tu persona, de tu ser, tienes que quitarlo para que llegue a ti la alegría de Jesús. Como esa gente que estaba gozosa, en que estaba recibiendo al Señor Jesús. Es la alegría que a ti te tiene que invadir cuando quieras recibir tú a Jesús. Por eso, mi hermano, cuando estos hombres se quitaban la ropa y la ponían, tú tienes que quitarte lo que te estorbe. Pero antes que todo, tienes que limpiar tu corazón. Desgarra tu corazón delante de la presencia de Dios para que puedas recibir ese gozo, esa paz, esa felicidad en tu vida. Porque mira, en el mundo que vivimos actualmente, vivimos de todo. Tristezas, amarguras. A lo mejor hasta alguien te menosprecie, qué sé yo. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre. Para sanar a los quebrantados de corazón, dice la palabra. Ese corazón tiene que estar limpio. Ese corazón tiene que estar lleno de la presencia de Dios para que tú puedas ver las maravillas de Dios. Y dice que vino a dar vista a los ciegos, dice la palabra. Cuando tú y yo andábamos en el mundo, estábamos ciegos, andábamos en tinieblas, en la oscuridad, porque el enemigo así nos hizo, así nos ató. Y tú bien tranquilamente le servías. Pero llega Cristo a tu vida y lo primero que hace el Señor, te quita la venda que tienes en los ojos. Ahora puedes ver. Ahora puedes ver las maravillas de Dios que hay cerca de ti. La paz y la felicidad en tu familia, en tus amigos. Pero también vino a poner en libertad a los oprimidos. Y tú eres uno de los oprimidos y yo también. ¿Sabes por qué? Porque nos preocupan los problemas, ¿sabes?, que tenemos encima. Las aflicciones que nos están agobiando, que ya no vemos la salida, ¿cómo vamos a solventar ese problema? Dice que para eso apareció el Señor, para quitarnos esa opresión, para librarnos de las garras del enemigo. Para eso apareció el Hijo del Hombre, dice la palabra, para deshacer todas las cosas del diablo. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, cuando tú y yo venimos a las plantas de Jesús, dice el Señor, porque ahora quebraré tu yugo de sobre ti y romperé tus coyundas.
Esa atadura que te ha traído durante tiempo atrás, mi hermano, en esta hora y en el nombre poderoso de Jesús, va a ser roto ese yugo de pecado, esa coyunda, esa atadura que te tenía sujeto a ello. En el nombre poderoso de Jesús, hoy vas a ser libre. Solamente tienes que creerle a Dios, solamente tienes que disponer tu corazón para recibir a Dios. Y si tú, mi hermano, que conociste a Dios o conoces a Dios, pero no te has quitado esas ataduras, este es el momento. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. El Señor está pronto a venir por su pueblo. Pero ¿qué va a pasar si tú, mi hermano, estás en la casa de Dios, vienes a la casa de Dios, pero tienes todavía ataduras en tu vida? Déjame decirte que te vas a quedar. O nos podemos quedar si es que no nos preparamos. La parábola de las 10 vírgenes es muy clara y específica, de que todo el que no esté preparado lo va a lamentar. Gloria al Señor. Por eso, mi hermano, quiero ser claro en esta tarde, que el Señor nos da la oportunidad de venir a sus plantas. Como dice en el libro de Oseas 11:4, con cuerdas los atraje, con cuerdas de amor. El Señor viene y te habla a través de su palabra. Hijo, yo vengo a desatarte. Quiero que esas ataduras hoy queden eliminadas. Tú naciste para ser libre. ¿Y para qué quieres esa libertad, mi hermano? ¿Para seguir haciendo las obras de la carne? ¿O para hacer las cosas para Dios? Tenemos que entender que Dios quiere que seamos libres. Porque Dios vino a sufrir. Y Él en su palabra dice, y veré linaje, fruto de mi alma. El Señor padeció y murió por ti. Por eso está interesado en que tú no te pierdas. Que tú reconozcas que llega una palabra a tu vida. Que tú aprendas que el Señor quiere enseñarte cosas nuevas. Él es el Maestro Divino. Y te va a enseñar el camino correcto de dónde seguir. Porque los caminos de Dios son rectos. ¿Cuántos años has estado atado, mi hermano? Muchos. Como yo lo estuve. Muchos años estuve atado. Pero sabes, cuando conoces a Jesucristo, en ese momento estás conociendo la verdad. Porque la verdad es Jesucristo. Si tú, mi hermano, en esta tarde estás abriendo tu corazón, gloria al Señor por ello. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Porque sabes, mi hermano, nosotros tenemos que entender que la esclavitud es para muerte. Si tú no has querido cambiar, no has querido entregar tu vida al Señor, sigues atado. Por eso cuando nosotros traemos la palabra a ti, te traemos una invitación, y en el libro de San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os haréis libres. Gloria al Señor. Cuando tú conoces la verdad que se llama Jesucristo, verdaderamente tú vas a ser libre. Libre de toda opresión, libre de toda atadura. A veces los vicios están atados tanto que no te puedes desatar, pero el que tiene poder para hacerlo se llama Jesucristo. Por eso tú tienes que venir a Él, a sus plantas, a reconocer que tú eres pecador, a reconocer que el único que te puede cambiar es el Señor. Oh, gloria al Señor. Los judíos, cuando habían creído, le respondieron, le dijeron a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Porque todo el que hace pecado
es esclavo del pecado, es esclavo del enemigo. Hace lo que el enemigo va y se le antoja y manda. Esa es la función del enemigo, que tu alma se pierda. Porque él no quiere irse solo al infierno, él quiere acompañantes, quiere leña para su fuego. Pero déjame decirte que el Señor le dice a los judíos, cuando tú haces pecado, eres esclavo del pecado, les contestó a los judíos. Gloria al Señor. Por eso en el capítulo 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero en el 36 te dice, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque no va a haber alguien que te ate si tú no lo permites. Si tú ya fuiste libre por parte del Señor Jesús, permanece firme en libertad para no volver a caer en las garras del enemigo, a ser esclavos. El pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Y sabes, cuando el Señor miró al pueblo de Israel clamando y pidiendo ayuda, el Señor se compadeció y mandó a libertar a su pueblo, pero toda su vida fue esclavo. Y tú no puedes seguir siendo esclavo, mi hermano. Y si tú ya lo fuiste, ya sabes lo que es esclavo y ya conociste a Jesús, no te vuelvas a volver atrás. Mantente firme, gloria al Señor. Mantente firme en las cosas de Dios. No vuelvas atrás, mi hermano. Tú tienes que caminar 2 pasos adelante, no 1 atrás. Gloria al Señor. Por eso, cuando tú conoces a Cristo, vives las cosas totalmente diferente. Dice en el libro de Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, cuando le envió la carta a los Gálatas, le decía, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, porque él predicó la palabra, muchos creyeron en Dios y todos se convirtieron a Dios. Y le decía, porque mis hermanos, vosotros fuiste llamados para ser libres. Y si tú ya conociste la libertad, gózate de esa libertad. Tú sabes, la gente que está en prisión, ¿cuántos deseos tuviera de estar libre? Mucha. Y el día que lo liberten, esa gente va a saltar, va a correr, va a estar gozoso, contento, feliz de que ya fue libre. Y esa es la felicidad que debe de caber en ti, de que tú eres libre, de que tú ya no eres esclavo, de que tú ya estás en las cosas de Dios. Por eso, mi hermano, tú y yo tenemos que entender que Jesús no nos quiere ver atados. ¿Qué nos dice en el libro de Malaquías 4:2? Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, dice la palabra. Esa es la alegría del cristiano, el que teme a Dios, el que sirve a Dios, el que se ha convertido a Dios, siempre andará de un lado a otro con esa felicidad, con ese gozo. Y cuando viene a la casa de Dios, es el que tú lo ves que salta, que grita, que aleluya, gloria al Señor. Ese cristiano ha sido verdaderamente libre porque conoció a Jesús el Salvador, gloria a su nombre. Había un hombre, quiero contarte una historia rápidamente que tú lo conoces, y está en el libro de San Juan, del libro de San Lucas 19, y es la historia de Zaqueo. Este hombre era jefe de los publicanos, pero cuando oyó que Jesús venía, él quiso saber quién era Jesús, quería conocer a Jesús. Y esta tarde, como Zaqueo, ¿no te gustaría conocer quién es Jesús en tu vida, mi hermano, que no conoces a Cristo? ¿No te gustaría saber quién es el verdadero Rey?
Ese rey que entró a Jerusalén montado en un pollino, ¿no te gustaría conocerlo? Es la invitación que te queremos hacer, mi hermano. Zaqueo quería conocer a Dios. Y dice que corrió delante y se subió a un árbol. Fue corriendo porque él quería conocer a Jesús. Y yo quiero en esta tarde invitarte que vengas también corriendo y le digas: Señor, aquí estoy. Señor, quiero conocerte. Yo quiero ser un Zaqueo. Dice la palabra que cuando Jesús llegó al lugar donde Zaqueo estaba subido en el árbol, dice que lo miró. Dice que mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que yo poseyo en tu casa, dice la palabra. Cuando Jesús conoce tu corazón, sabe que tú realmente le necesitas. Cuando Él ve tu situación, tu aflicción, tu problema, tu salud, Él sabe que tú le necesitas. Y por eso Él te dice: date prisa, desciende. Es necesario que poseen tu casa. Cuando tú desciendes a las plantas de Jesús, vienes a las plantas de Jesús, te arrodillas delante de Jesús, el Señor está tomando posesión de tu vida. Y más adelante dice la palabra que la gente murmuraba de él. Todos lo veían y dice: ¿por qué va a posar con un hombre pecador? Jesús había entrado a la casa de Zaqueo y todos los murmuraban: ¿y por qué va a entrar con un pecador? Déjame decirte que el Señor vino a los enfermos, no vino a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Te estoy hablando del cristiano ya convertido. Ya no tiene necesidad más que de seguir creciendo espiritualmente. Pero el que no conoce de Dios, ahí está el Señor presto para recibir la petición que tú le hagas. Por eso la gente lo criticaba al Señor. Y entonces cuando tú analizas la palabra y dices: efectivamente el Señor viene al pecador. Y Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Aleluya. Te quiero comentar que mucha gente que conoce hoy a Cristo estaba perdida. Estaba sirviendo al mundo, haciendo las cosas del mundo, las cosas paganas, las cosas mundanas. Pero cuando Jesús vino, dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Te vino a buscar a ti, mi hermano. Me vino a buscar a mí. Y hoy la palabra también es para aquel que conoce a Cristo y se está perdiendo. Él te viene a buscar también. ¿Por qué? Porque ve que te estás alejando, te estás enfriando. Ha caído un bloque de hielo sobre ti. Por eso la palabra de Dios es bien clara y dice: vino a buscar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Porque Cristo no quiere que te pierdas. Quiere que procedas al arrepentimiento. Y dice la palabra de Juan, en 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la palabra que el Señor quiere oír de ti. Que confesemos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que podamos ser libres, podamos romper esas ataduras. Porque en el nombre de Jesús toda atadura se rompe. Pero tienes que venir a las plantas de Él confesando tus pecados, tus iniquidades. Y dice: y para limpiarnos de toda maldad. Tú vas a ser limpio, porque el Señor te va a perdonar.
Pero hay una cosa que nosotros hemos aprendido, que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y a través de su sangre preciosa, tú y yo fuimos lavados con esa sangre y fuimos limpios. Ahora somos linaje escogido por Él y tenemos que ser obedientes y sujetos a Él. Gloria al Señor. Porque dice también la palabra en el libro de Lucas 15:7, dice: yo os digo que así os habrá gozo en el cielo, porque un pecador que se arrepiente, por un pecador que se arrepiente, dice la palabra de Dios. Si tú, mi hermano, te apartas del mundo y hoy, precisamente hoy, decides buscar a Cristo, entregar tu vida a Cristo, convertirte a Cristo, dice la palabra que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, porque sabes, ese pecador que eres tú y soy yo, y hoy nos convertimos y nos arrepentimos, ese es el fruto del alma de Cristo que murió en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Cuando tú te conviertes a Cristo, mi hermano, hay otra cosa que en la que tú y yo nos convertimos, es lámpara. Porque dice la palabra en el libro de Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Cuando tú te conviertes a Cristo, te conviertes en luz, porque hay luz en ti, ya no hay oscuridad, ya no hay tinieblas. Ahora tú eres el que vas a llevar la cruz, el candelero en tus manos, decir, yo soy de Cristo para la gloria de Dios. Llevar una lámpara en tu mano significa, mi hermano, que vas a andar como Cristo anduvo, apartado de la maldad, apartado del pecado. Porque a veces, mi hermano, nos confundimos, somos luz. Aquí adentro en el templo levantamos, gritamos, exaltamos el nombre de Dios. Qué precioso, qué bonito, mi hermano. Pero sabes, de la puerta hacia afuera somos totalmente diferentes. Se apagó la vela. Se apagó nuestra luz y se supone que tú y yo tendríamos que llevar una llama allá afuera, llevándola, caminando con ella donde quiera que tú vayas. Esa llama es el fuego del Espíritu Santo que mora en ti, pero a veces se nos apaga saliendo del templo, mi hermano. Por eso en esta mañana, mi hermano, yo no sé ni por qué salió esta palabra, pero son palabras que el Señor a veces te mueve y te dice lo que realmente nosotros tenemos que ser. Luz del mundo, dice la palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Esa es la palabra del Señor. Y todo lo que la palabra dice, nosotros tenemos el compromiso delante de Dios de decirla tal y como es. Por eso, mi hermano, en esta mañana tenemos que compararnos como aquel animalito que fue desatado y traerlo a Jesús. Toda atadura se rompe en el nombre de Jesús. No vuelvas a ser esclavo, mi hermano. No seas como el pueblo de Egipto, que después de que encontró la libertad, estaba en el desierto y quería volver a ser esclavo. Imagínate, mi hermano, si él conoció ya la libertad, conoció las maravillas de Dios, la protección de Dios, que Dios los guardaba, Dios los guiaba. Aún así, en tiempos que pensaban en regresar atrás. Pero tú y yo no, mi hermano. Tú y yo hemos conocido al Dios de la gloria. Tú y yo sabemos los terrenos que pisamos, sabemos hacia dónde vamos, mi hermano. Gloria al Señor. Con esta palabra termino, mi hermano. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo sabía que podríamos caer si no nos mantenemos firmes. Estar firmes, mi hermano, es estar en comunión con Dios constantemente. Es buscar a Dios a través de su palabra. Es estar en oración constante, una oración ferviente, una comunión que sea hoy
sea al rato, sea en la noche, sea en la madrugada, tenemos que entrar en comunión con Dios. No nos apartemos. Pablo era su preocupación. Por eso les escribía a los Gálatas y le decía: estad firmes en la libertad. Estad firmes. Porque él sabía que podríamos caer. Porque el enemigo te quiere otra vez volver a recuperar a través de las tentaciones. Por eso la palabra dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir a la tentación del enemigo. Resistid, resistid, resistid. Y eso te va a hacer sólido, te va a hacer firme. Y el enemigo va a darse cuenta que Cristo está en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Y no va a poder contigo, gloria al Señor. Por eso el título de esta enseñanza dice: hoy es el gran día. Y vas a ver ahí en el título, vas a ver un pastelito, porque dice la palabra que cuando un pecador viene y se arrepiente, hay fiesta, y tú y yo hoy estaremos de fiesta, celebrando que más almas se han convertido a Cristo a través de esta palabra. Gloria al Señor, aleluya. La gloria te la damos, Señor. Yo me siento contento de que tú estés escuchando la palabra. Y me siento contento, ¿sabes por qué? Porque hoy conozco la libertad. Hoy conozco una vida diferente viviendo con Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Esta ha sido la palabra de hoy. Pero acompáñame a orar, a darle gracias al Señor. Padre bueno y santo, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia para darte la honra y la gloria. Te doy las gracias por tu palabra, Señor. Hoy has hablado a nuestras vidas. Hoy tu Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros, Señor. Hoy se han roto yugos, se han quemado coyundas, Señor, de aquel que estaba atado, Padre. Hoy hay almas nuevas, Señor, que han escuchado tu palabra, Señor. Te pido por ellos, Padre, que tú los guardes en el hueco de tu mano. Como le dice tu palabra, Señor, cuando oraste por tus discípulos. Yo no quiero que los quites del mundo, le decías a tu Padre Celestial, sino que los guardes. Y eso es lo mismo que yo te digo, Señor, que a todos y cada uno de mis hermanos, convertidos y no convertidos, Señor, los guardes y los protejas. Guardes de ellos. Guarde su familia, Señor. Que ninguna peste, ninguna hambre llegue hasta sus hogares, Señor. Porque nosotros estamos viviendo conforme a tu palabra, Dios mío. En esta hora y en el nombre de Jesucristo rompemos toda atadura en tu precioso nombre, Señor, de enfermedad, de pecado, Señor. Todo pecado lo que llevamos cautivo a los pies de Cristo. Y hoy nos declaramos libres en tu precioso nombre, Señor. Hoy toda enfermedad es quemada con el fuego de tu Espíritu Santo. Y hoy declaramos la libertad de nuestras vidas, en nuestros cuerpos físicos, nuestros corazones, Señor. Y disponemos un tiempo, Señor, para ti, para servirte, para recibirte, para amarte, Señor. Conociendo el amor que es tuyo, Señor, tenemos que caminar como tú lo ordenas y mandas. Nos sujetamos, Señor, a tu palabra. Haz nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad, no como nosotros queremos vivirla, Señor, sino que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Yo te doy las gracias en esta tarde, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mi hermano, es un gusto haber compartido contigo la palabra de Dios. Nos vemos para la próxima. Mi nombre es Heriberto. Dios te bendiga. Hoy Dios
Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.